Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El mundo sigue enfocado en toda su atención en el avance de la pandemia del COVID-19 y en buscar mecanismos para combatirla. Pero paralela a esta coyuntura mundial hay otras realidades que siguen ahí, que persisten y que no podemos dejarlas de lado y mucho menos pues bajar los brazos. Hablamos de la lucha contra el VIH-Sida, una epidemia, así lo califica por lo menos la Organización de Naciones Unidas. Los primeros casos fueron registrados en Estados Unidos hace poco más de 40 años, cuando las autoridades reportaron a hombres en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y San Francisco que estaban sanos y comenzaron a padecer formas muy raras de cáncer, también neumonía, además de algunas infecciones oportunistas, por lo menos así la califican los médicos. En 1982, por primera vez, se refieren a esta rara enfermedad como SIDA y un año después, en 1983, determinan que el SIDA es causado por el VIH. Desde entonces, los avances han sido inmensos, pero esta enfermedad todavía no tiene cura y la prevención sigue siendo la mejor arma para combatirla. Pero ¿cómo prevenir cuando su mayor presencia está en las zonas más pobres de nuestro planeta y en donde hay muy pocos recursos? Les voy a dar algunas cifras para ponerlos en contexto de la magnitud de la epidemia del VIH-Sida en el mundo. Tenemos alrededor de 37,7 millones de personas que vivían con VIH en el 2020. 6,1 millón de personas vivían sin saber que tenían VIH también en el año 2020. La África subsahariana concentra cerca del 67% de las personas que viven con el VIH en nuestro planeta. Del total de quienes viven con VIH, el 53% son mujeres y niñas. La lucha contra el VIH a nivel mundial tuvo un revés con la llegada de la pandemia del COVID-19. Muchos de los recursos destinados para el estudio del VIH y el desarrollo de una posible vacuna fueron redireccionados a la lucha contra el COVID-19. Aún sabiendo que las personas que tienen VIH están en desventaja en términos de salud ante el coronavirus. ¿Y por qué? Porque las personas con VIH sufren cuadros mucho más graves de COVID-19. Así lo demuestra la experiencia y los estudios que han hecho a lo largo de los últimos meses. También presentan mayores comorbilidades. A mediados del 2021, la mayoría de las personas que vivían con VIH no tenían acceso a las vacunas contra el COVID-19. Pero algo bueno nos deja la pandemia del COVID-19 para la lucha contra el VIH y es el desarrollo de una vacuna, la vacuna del ARN mensajero. Esta tecnología puede abrir la puerta a una vacuna efectiva contra el VIH o nuevos escenarios, por lo menos para un tratamiento o para prevenir esta enfermedad, la enfermedad del SIDA que la desarrolla a partir del VIH. Todo está por hacer. A finales del 2020 habían unos 21.500 millones de dólares disponibles para dar una respuesta al SIDA, la enfermedad que genera el VIH, ya lo decía, en los países, por lo menos en los de bajos ingresos y también de ingresos medios. Pero ONU-SIDA estima que para el 2025, es decir, ya a la vuelta de la esquina, serán necesarios 29.000 millones de dólares para esta misma respuesta para los países de ingresos altos, medios y bajos, es decir, para el planeta entero. ¿De dónde van a salir estos dineros cuando hay otra epidemia en marcha y también cuando están escaseando los recursos? Precisamente el 1 de diciembre es la fecha mundial para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, una fecha que sirve para hacer balance de la situación de la lucha a lo largo de estos años, los logros y también las labores pendientes. Les damos más detalles en el siguiente informe elaborado por la redacción de France 24. Jean-Louis Toye-Kopema es un paciente con VIH de República Democrática del Congo. Tiene 60 años y gracias a los medicamentos ha podido mantener buena calidad de vida. Sin embargo, su situación cambió con la última de las pandemias. El coronavirus y el ébola eclipsaron al VIH. Esto no es posible. Pido que los fondos para el VIH sean consistentes. De lo contrario, la gente morirá. Por primera vez en 20 años, los diagnósticos y pruebas de VIH se detuvieron en 2020 y la mayoría de personas con el virus no tienen acceso a una vacuna de COVID-19. La pandemia agravó problemas estructurales. Las desigualdades son la base de muchos males, especialmente en la lucha contra el SIDA. Si no se respetan los derechos humanos, si hay estigma y discriminación, si se deja a la gente atrás, aumentan los riesgos del VIH.
En el mundo hay actualmente 37,7 millones de casos registrados. El 73% tienen acceso a una terapia, pero sigue siendo mortal. En 2020 fallecieron 680.000 portadores del virus, mientras los datos de ONU-SIDA cuestionan el compromiso de acabar con el virus para 2030. Las noticias que traigo hoy en este informe son la cruda advertencia de que el SIDA sigue siendo una pandemia. Cada minuto que pasa estamos perdiendo una preciosa vida a causa del SIDA y no tenemos ese tiempo. La innovación con vacunas ARN para luchar contra el COVID-19 ha abierto la posibilidad de encontrar una solución para el VIH. La farmacéutica Moderna está trabajando en ello. Una esperanza que las organizaciones piden que vaya acompañada de prevención, clave para combatir esta y otras pandemias. Bueno, pues a grandes rasgos, así es como están las cosas. La lucha contra el VIH-Sida en el marco de la pandemia del COVID-19 es nuestro tema de debate aquí en France 24. Y para analizar este tema hemos invitado al doctor Daniel Scott. Él es inmunólogo, virólogo, director de investigaciones del Instituto Pasteur en París. Él es franco-venezolano y nos atiende desde París, la capital francesa. También se conecta a esta conversación Jaime Valencia. Él es director de la ONG Aid for AIDS Colombia. Nos atiende desde la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia. Y en el estudio de France 24 nos acompaña el doctor Eric Delgado. Él es magíster en enfermedades infecciosas y VIH. También es especialista en epidemiología y salud pública. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para que participen en este debate de France 24. Comienzo con el doctor Scott en la ciudad de París, en la capital francesa, preguntándole sobre un balance por estos 40 años después de los hallazgos de los primeros casos de VIH en el mundo, que fueron, como ya lo decíamos, detectados en Estados Unidos. Dejando un poco de lado el contexto de la pandemia de COVID-19 para analizarlo más adelante, pero ¿cuál es el balance que usted hace del avance que hemos tenido en la tecnología, en el desarrollo de una posible vacuna, de tratamientos, de, sobre todo, mejorarle la calidad de vida a las personas que padecen esta enfermedad? Sí, buenas tardes. Realmente quería decir primero que todo que precisamente la investigación en el SIDA y en el VIH ha llevado a que actualmente, por ejemplo, tengamos una vacuna contra el COVID en 1 año, 2 años y que sea efectiva. Todo lo que se ha desarrollado en paralelo para mejorar la vida y la calidad de la vida de los pacientes ha ayudado no solamente a los pacientes con VIH, sino también a los otros pacientes que se benefician de estos avances. Y realmente yo creo que, bueno, los mayores avances han sido desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de prevención, últimamente con lo que llamamos la PrEP, que es la prevención ante la exposición. Yo creo que todos estos protocolos de estudio que se han llevado a cabo han contribuido a que los pacientes, primero que todo, tengan una mejor calidad de vida teniendo la infección. Importantes esos avances, doctor Scott, en la ciudad de París. Paso a preguntarle a Jaime Valencia en la ciudad de Cali. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los avances destacados a lo largo de estos 40 años? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué balance hace usted? Yo coincido con el doctor. Creo que el mayor avance es el tratamiento y definitivamente el tratamiento ahora es prevención. Ahora con las herramientas que gracias a la ciencia podemos decir que podemos parar la epidemia del SIDA. Por eso estamos con la estrategia 95-95-95 para el 2030. Cuando una persona en tratamiento, cuando se diagnostica a tiempo y se empieza el tratamiento a tiempo, pues su expectativa de vida es igual que cualquier persona que no tenga VIH y encima con una carga viral indetectable, o sea, que el virus no circule, no se detecta a nivel sanguíneo, pues no transmite el VIH. Entonces creo que las herramientas las tenemos, a pesar de que no tenemos una vacuna y una cura, pero las herramientas las tenemos para terminar con la pandemia. Desafortunadamente, pues todavía sigue, porque es un diagnóstico más social, todavía sigue las inequidades y la falta de la discriminación, el estigma que
que no permiten que el VIH en verdad y que esta estrategia se cumpla y que mantengamos todavía estas cifras que muestras que son muy desafortunadas a pesar de 40 años de historia con el VIH entre nosotros. La inequidad y el estigma, dos temas que vamos a tratar más adelante aquí en el programa. Jaime, importante que los haya mencionado aquí en su balance y en su introducción. Y aquí en el estudio de France 24 me acompaña el doctor Eric Delgado y le hago la misma pregunta para comenzar esta discusión. Doctor Delgado, su perspectiva, su opinión, el balance que usted hace de estos 40 años de lucha contra el SIDA. Bueno, pienso que para complementar lo que han dicho mis colegas, efectivamente la connotación del ingreso de la terapia antirretroviral, como la conocemos, aproximadamente sobre 1996 tuvo un cambio notable en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes con VIH. Posteriormente estas terapias han ido simplificándose, buscando que los pacientes tengan mayor adherencia a los programas. Entonces este punto de partida de adherencia ha favorecido y ha impactado notablemente en los programas. Y posteriormente, en los últimos 10 años, 5 años, se ha venido fortaleciendo el establecer terapias preexposición, que en este momento para el mundo y para América Latina cuenta con más de 300.000 pacientes, los cuales han estado en seguimiento continuo y en estudio para prevenir de cierta manera la transmisión y lograr esta meta al 2030, que es detener la epidemia del virus del VIH. 40 años de lucha, doctor Delgado, contra esta enfermedad, contra el VIH-Sida. Estados Unidos en algún momento, digamos, se puso la camiseta para combatir esta enfermedad y dijo que en 10 años iba a tener una vacuna. ¿Cuáles son las dificultades con las que se han encontrado la comunidad científica, los médicos, para poder lograr tener esa esperada vacuna que la espera la comunidad mundial entera y más en el contexto en el que estamos? Bueno, pienso que hay 2 o 3 puntos por los cuales se ha dificultado el llegar a la vacuna de una manera rápida y oportuna. El primero, específicamente los recursos, se requieren muchos más recursos, mucha más investigación. El segundo punto son las características del virus. Digamos que el virus tiene una connotación que conocemos como reservorios, que genera ciertos santuarios dentro del cuerpo del ser humano. Y el tercer punto, que es un poco más difícil porque sí se ha adelantado y no hemos logrado efectividades superiores al 50% en la vacuna, principalmente dado por las características del virus, por las características de replicación, de mutación, ¿sí? Y de generación de una respuesta inmune fortalecida y sólida frente al virus. Sin embargo, pensamos en la comunidad científica que en los siguientes 10 años, así como hemos logrado simplificación de terapias, donde potencialmente en unos años vamos a tener tratamientos de 6 meses, de 1 año, una inyección, una tableta, potencialmente vamos a tener la vacuna en los siguientes 10 años si se enfatizan esos esfuerzos, principalmente en investigación, sí, en nanotecnología, sí, que es una de las esperanzas en la vacunación. Doctor Scott, en la ciudad de París, le hago la misma pregunta para que usted dé su opinión sobre el avance en la vacuna. Usted lo mencionaba, que hoy tenemos una vacuna que nos sirve para protegernos del COVID-19 gracias a los avances que ha habido en ese desarrollo y en esa búsqueda de una vacuna contra el VIH-Sida. ¿Qué falta? El doctor Delgado dice que en unos 10 años puede haber unos grandes avances. ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que sí, que se ha avanzado mucho en el aspecto, vamos a decir, virológico e inmunológico para combatir el virus del SIDA. Y como indicó el colega anteriormente, hay problemas que son muy diferentes y muy particulares al virus del SIDA, por ejemplo, con respecto al COVID-19. Entonces, les recuerdo que cuando se habla de reservorio es porque el virus entra en el ADN de la célula, se integra en el ADN de la célula. Cuando la mayoría de los virus lo que hacen es replicar en el citoplasma y no entran en el programa genético de la célula. Entonces, yo creo que una de las partes que ha llevado mucha investigación últimamente es precisamente buscando nuevas terapias para atacar el virus en el ADN. O sea, lo que tenemos ahorita son terapias para atacar el virus cuando él replica, pero no lo podemos atacar cuando está latente. Claro. Entonces, eso debe ser una investigación que se debe llevar a cabo en los próximos años. Lo otro, con respecto a la vacuna, es que hay
como dijo el doctor, muchas cepas virales por mutaciones o por intercambio entre cepas, y eso hace un poco difícil porque el virus escapa a la respuesta inmunitaria. Después, hay varios tipos de individuos que sabemos que controlan la enfermedad, pero cada individuo cada grupo de individuos tiene una particularidad. Hay factores genéticos, hay factores de respuesta inmunológica, y eso es lo que se trata de buscar con la vacuna. Pero con estos dos factores, los individuos son diferentes y el virus también es diferente con el tiempo, entonces hace muy difícil encontrar una vacuna. Ya le doy la palabra a Jaime en la ciudad de Cali. Quiero hacerle una pregunta corta al doctor Scott, y es, haciendo la investigación para este programa, encontré algo que yo no tenía ni la más mínima idea, que hay VIH-1 y VIH-2. No sabía que había como dos variantes distintas, no sé cuál será el término médico para llamarlo. ¿En qué se diferencia, qué las distancia, y si las dos están presentes en todo el mundo o alguna está en un sector específico del planeta, o en qué lugar se encuentra? Sí, son dos, vamos a decir, mayores cepas diferentes, el 1 y el 2. El 1 es el que está más expandido por todo el mundo. El 2 está más restringido a África. Y para darle más o menos una idea desde el punto de vista genético, el VIH-1 está más cerca del virus simiano de inmunodeficiencia, mientras que el VIH-2 está mucho más lejos. Sí. Y eso constituye también una parte de la investigación, porque vamos a decir, el VIH-1 lleva a un deterioro sin intervención terapéutica, lleva a un deterioro progresivo del sistema inmunitario. En cambio, el VIH-2 no, el VIH-2 tiene etapas mucho más lentas, y entonces probablemente porque el sistema inmunitario puede mejor controlar este virus que está más lejos genéticamente de los otros dos. Importante hacer esa aclaración, y paso a preguntarle a Jaime Valencia en la ciudad de Cali. Usted trabaja en una ONG, está en contacto con diferentes sectores sociales allí en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia, pero desde su perspectiva, ¿qué tan comprometida está la sociedad de Cali, o colombiana o latinoamericana, como usted lo quiera enfocar, en la lucha contra el VIH-Sida? De pronto, porque llevamos ya 40 años hablando de este tema, se volvió parte del paisaje y el ciudadano común perdió el interés por lo que suceda, por la lucha, por colaborar, por estar al tanto de los avances, por estar al tanto del cuidado para las personas. ¿Qué perspectiva tiene usted? Sí, desafortunadamente el VIH, como hablo con mi director ejecutivo, pasó de moda, y la gente ya no quiere hablar de VIH, y también que todavía existen muchos mitos y muchos tabús dentro de la sociedad. Y es algo que nos llama mucho la atención, porque nosotros continuamos diciendo lo mismo desde hace 20 años, 25 años que yo empecé. Digo el mismo discurso cuando doy las conferencias, y me sorprende porque no solamente la falta, digamos, de conocimiento y de información referente al VIH, incluso en la población en general, muchas veces incluso en el sector médico, en la parte educativa, por ejemplo, a nivel de colegios, los directores, los profesores que están encargados de llevar la información, tampoco tienen la información correcta a pesar de tantos años. Y el problema básicamente es por los tabús, los mitos que el diagnóstico como tal trae, donde la gente no quiere darse cuenta, no quiere saber sobre el VIH, le da miedo saber el estigma, la discriminación hacia las comunidades que están en riesgo, vulnerables al VIH, a la homofobia, la transfobia, y ahora en Colombia y en la región con los migrantes y refugiados venezolanos, que también están en gran riesgo hacia la infección, y que también que son objeto de gran estigma y gran discriminación.
Ya le doy la palabra, doctor Delgado. Quiero hacer otra pregunta a Jaime en la ciudad de Cali, precisamente sobre el estigma. Es difícil romper ese estigma, es difícil romper ese mito porque Latinoamérica en sí es una sociedad, una región muy conservadora en donde todavía hay muchos prejuicios para hablar de estos temas que conciernen sexualidad, homosexualidad, también drogas, o en el mundo entero se habla con más libertad. ¿Cómo lo vio usted? Sí, es bastante difícil, está la parte también religiosa, ¿no? Y somos una población muy conservadora de muchos años y no es fácil en los colegios llevar educación sexual, no es fácil, es muy difícil. Los padres se oponen mucho a llevar la educación a sus hijos, entonces si no empezamos educación sexual desde jovencitos, pues que esperamos que después de las generaciones cambien, no va a ser fácil. Y mientras exista esto, mientras existan dificultades en la sociedad y estas creencias arraigadas dentro de la sociedad que se van de generación en generación, Claro. no va a ser fácil producir los cambios. Claro, hay que hablar todavía hay una lucha ahí para hablar libremente sobre este tema. Quiero que vengamos al contexto actual en el que estamos y es la pandemia del COVID-19, doctor Delgado. ¿Cómo ha afectado el contexto en el que estamos, la pandemia del COVID alrededor del mundo, a la lucha contra el VIH-Sida, en la investigación, en los tratamientos, en el desarrollo, incluso en los presupuestos para el desarrollo y la lucha? Bueno, pues lo que hemos visto es que pues nadie estaba preparado para que llegara una pandemia y de un mes a otro se presentaron una serie de factores que llevaron a que se cerrara absolutamente todo y esto impactó directamente en los programas de VIH, en la detección de los pacientes con VIH, en esa búsqueda activa que teníamos inicial de identificar de manera temprana a la población con este diagnóstico. Vemos cómo recientemente en una encuesta que hizo ONUCIDA encontraban como 5 de cada 10 pacientes tuvo algún inconveniente en la entrega del medicamento antirretroviral, solamente 3 de cada 10 pacientes tuvieron acceso a telemedicina, 2 de cada 10 pacientes se les pudo entregar medicamentos en su casa, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo este contexto de cierre de aeropuertos, de transporte. Entonces muchos pacientes llegaron a perder tratamientos por 1, 2, 3 meses y mucho más. Esto jugó un papel negativo en la estrategia y en ese en el segundo y tercer 90 del que estábamos buscando, como lo dice mi colega, en el cual buscamos no solamente que tengan adherencia a la terapia antirretroviral, que tengan supresión virológica frente al tratamiento. Sí. Entonces, con esta no entrega oportuna del tratamiento, con esta no valoración, pues obviamente se aumentó la morbilidad en los pacientes no relacionados con COVID, pero sí relacionados con su patología y obviamente esto tenía un impacto negativo en los pacientes. Claro. Ahora, el otro punto es los recursos económicos, porque vemos cómo los diferentes gobiernos pues incrementaron sus recursos e hicieron una serie de leyes, decretos, buscando obviamente minimizar el impacto de la COVID y esto impactó negativamente probablemente en esos compromisos que teníamos de búsqueda y de llegar a más del 90% a la población con terapia antirretroviral. Doctor Scott, en la ciudad de París, de acuerdo a este escenario que nos explica el doctor Delgado, de cómo se han desviado los recursos, los pacientes no pudieron acceder a sus medicamentos, a sus tratamientos, falta también algunas personas que a lo mejor no han sido diagnosticadas a tiempo por este desvío de recursos y por el confinamiento y la pandemia. ¿Estamos a nivel de la sociedad mundial preparándonos para lo que viene como consecuencia de esto en un par de años? Es decir, el incremento de personas fallecidas por enfermedades relacionadas con el VIH-Sida, más personas contagiadas precisamente por no cuidarse a tiempo y también por no acceder a los medicamentos pertinentes. ¿Estamos preparados para ese escenario? Yo creo que no, lamentablemente. O sea, que como ustedes dijeron en la introducción, el problema es que las personas que están más infectadas en proporción con el virus del SIDA se encuentran en África y en Asia. O sea, son 2 regiones
que tienen, y también como lo dijeron, poco acceso a, vamos a decir, al servicio médico habitual. No voy a decir el estándar europeo o el estándar de la América del Norte, pero ni siquiera un estándar, a un nivel estándar normal para el servicio médico. Entonces eso ha llevado a que no tienen, como dijeron ustedes, ni acceso a las vacunas. Vemos como en África estamos viendo que hay menos del 20% de la población que está vacunada contra el COVID y tenemos entonces nuevas mutaciones en el virus. Y el África del Sur es el país que tiene más contaminación en el mundo de VIH, precisamente. Entonces, todo eso va a afectar todo un sistema hospitalario que es no tan bien establecido como lo podemos pensar nosotros. O sea, que nos toca prepararnos para ese escenario que puede ser en unos cuantos meses o años, este escenario después de estos meses de descuido de estos tratamientos por consecuencia de la pandemia de COVID-19. Ya me quedan pocos minutos. Quiero hablar con Jaime sobre la disparidad en los accesos a los tratamientos, en los accesos a los mecanismos de control y también de prevención. ¿Sigue siendo América Latina una región muy relegada en cuanto al acceso a otorgar esos tratamientos a las personas que son diagnosticadas con el VIH-Sida? Bueno, ha avanzado. En América Latina ha avanzado en cuanto a cobertura universal a tratamientos. De pronto, en algunos países, los avances o los últimos medicamentos que puedan estar saliendo en los países desarrollados no llegan a su debido tiempo a nuestros países. De todas maneras, todavía existen en muchas ocasiones muchos vacíos en el acceso a tratamiento por la falta a veces de los gobiernos, de todo lo que son mecanismos de compras, y eso hace que en algunas ocasiones las personas pues se queden sin el acceso a la medicina que necesita constantemente. También hay ciertos países donde, por ejemplo, en Colombia, el sistema de salud algunas veces no permite, si las personas, por ejemplo, no están trabajando o se quedan sin trabajo muchas veces, como nos ha tocado a nosotros, el sistema, digamos, o los seguros no lo cubren y se quedan con vacíos. Sí. Bueno, pues ya me quedan en la recta final de este programa y yo no puedo dejar de hablar, doctor Delgado, doctor Scott y Jaime Valencia en Cali, del caso africano. Es lamentable, este continente sigue siendo una deuda pendiente del planeta entero en cuanto a la ayuda que se le puede dar para que este continente luche contra el VIH-Sida, porque también están luchando contra una epidemia de ébola, luchan contra el COVID-19, contra enfermedades producidas allí, como por ejemplo la malaria, bueno, otro tipo de enfermedades que podría mencionar allí. ¿Por qué África tan rezagado? ¿Por qué África tan atrás? ¿Por qué al mundo le cuesta tanto hacer un poco de balance y ayudarle a esta región que es la que más está padeciendo esta enfermedad? Mira que es algo paradójico, porque hay muchos estudios en el momento donde nosotros podemos tomar decisiones clínicas con base en estudios que se hacen en África. O sea, muchos de los estudios en VIH que el mundo conoce en este momento y en el cual se hacen intervenciones para salvar vidas en pacientes con VIH, se hacen en África. Pienso que hay varias cosas. Primero, el punto de vista o el contexto del país como tal y del continente, ¿sí? De pronto la falta de unión, la falta de interés, ¿cierto? Y el segundo es que los países más desarrollados pues no miran allá, no miran a África como un continente que potencialmente puede aportar muchísimo más al mundo. ¿Sí? La otra cosa es que los pacientes con VIH en el África, desafortunadamente, a diferencia de otros países de América Latina o de Europa, sí, digamos, cuentan con sistemas de salud robustos o con sistemas de salud no tan robustos, pero sí, sí hay una intervención, hay un sistema. Sí. Entonces, las minorías, los grupos, las distancias dentro de todo el continente son limitantes que impactan negativamente en ese 67% de pacientes que están con VIH. Pero
Pienso que si se encaminaran recursos, políticas, aunque ONUCIDA lo hace, porque uno es testigo de que de una u otra manera ellos han intervenido para actuar sobre la población del continente africano, estamos cortos en este continente para lograr la estrategia de 90-90-90 de ellos. Falta mucho y vemos cómo COVID desafortunadamente nos muestra la cruda realidad del continente. Y en cierta forma se dio un poco reversa en algunos avances que había en el continente africano en cuanto a la lucha contra el VIH-Sida. Doctor Scott, sus impresiones sobre el caso africano ya para el cierre del programa. Bueno, es un sistema sumamente complejo, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que el problema es que en África no hay fronteras realmente, porque todo el mundo viaja entre los diferentes países y eso fue lo que ayudó mucho inicialmente a la transmisión de la epidemia. Y es sumamente complejo el caso de África. Como dijo el doctor, por ejemplo, los estudios de la transmisión materno-fetal para impedir la transmisión del virus comenzaron en África. Los estudios primeros que salieron ahí fueron en África y que dieron la pauta. También quiero hacer un comentario porque hablamos mucho de la parte tecnológica, de los avances, de la ciencia. Adelante porque quedan ya un minuto para terminar el programa. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la asociación de pacientes con nosotros. Y precisamente la defensa de los pacientes con SIDA fue lo que trajo ahora diferentes asociaciones de pacientes en toda una serie de enfermedades. Claro. Bueno, pues ya me quedan pocos segundos para terminar el programa. Jaime Valencia, en la ciudad de Cali, su conclusión de lo que falta entonces en esta lucha para ponerle otra vez acelerador y ver otra vez resultados rápidamente. Yo creo que es importante lo que está diciendo ONUCIDA, las inequidades. Mientras no combatamos las inequidades, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos, va a ser muy difícil terminar con la pandemia. Por eso se proyecta, si no pasa algo ahora, en vez de terminar con la pandemia para el 2030, vamos a tener más de 7, casi 8 millones de muertes solamente relacionadas al VIH. Doctor Delgado, aquí en el estudio, su conclusión, 20 segundos. Principalmente los diferentes países de América Latina han venido haciendo la actualización en sus guías de manejo de VIH. Esta actualización ha buscado simplificar los tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, pienso que hacen falta intervenciones más fuertes en salud pública, específicamente en la búsqueda de los casos. Un ejemplo, 1 de cada 2 pacientes se está encontrando en estado SIDA. Entonces, la búsqueda de estos pacientes de una manera temprana, la intervención y la prevención deben ser los pilares fundamentales del manejo de VIH. Se me acaba el tiempo. Doctor Scott, gracias por habernos acompañado desde la ciudad de París. Jaime Valencia en la ciudad de Cali, el doctor Eric Delgado aquí en el estudio de France 24. Gracias por haber compartido con nosotros estas impresiones sobre esta lucha contra el VIH-Sida. Ustedes sigan dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.